Reflexionar en estas horas de jueves con más de 400 mil millones de humanos y equivalentes, que quiere decir en algún momento creados igual, imagen y semejanza de Dios, pero en otros planetas, y buscan poder asemejarse al hombre viviente. ¿Cómo poder entender el momento que vivimos los hombres en el planeta Tierra? ¿Cómo salir adelante después de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto ataque? En el libro de Ezequiel, el capítulo 31, narra el profeta qué es lo que iba a suceder en algún momento de manera táctica por estas latitudes y por otras latitudes del mundo. Versículos muy fuertes en los cuales invito a los hombres que, que entienden qué es lo que ha sucedido puedan con mucho tacto, con mucha tranquilidad abordar estos temas para no caer en exoteología, que es individuos que son individuos, que fueron individuos, que atentaron y atientan contra teología, logias, lo peor que le ha sucedido a la historia de la teología, el cambio. La Biblia nos narra acerca de la vida, pero logias ha puesto el énfasis en la muerte. La muerte nos aleja de teología. Lo que voy a hablar en estas horas es en el contexto de teología, entendiendo que debemos alejarnos de teologias, de francmasones, de masonería organizada, no solamente a nivel teología, sino a nivel todos los poderes y ciencias en estas latitudes y en otras latitudes del mundo. Dice el versículo 15, así ha dicho el Señor Dios: el día en que Él descienda al Seol, haré que haya duelo y lo cubriré con el océano. Detendré sus ríos y las muchas aguas serán detenidas. Por Él cubriré de tinieblas el Líbano y por Él todos los árboles del campo se desmayarán. Por el estruendo de su caída haré temblar las naciones cuando lo haga descender al Seol junto con los que descienden a la fosa. Todos los árboles del Edén, los escogidos del Líbano, todos los que beben de agua, se consolarán a sí mismos en la parte más baja de la tierra. Ellos también descenderán con él al Seol, juntos con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que habitaban a su sombra en medio de las naciones. Si nosotros analizamos socialmente y nacionalmente e internacionalmente estos versículos, podemos reafirmar con artículos periodísticos que tienen totalmente veracidad de que hubo una táctica criminal en lo que concierne a terrorismo marítimo, terrorismo portuario, en el caso del Líbano, marítimo en el contexto de Asia, los océanos en Asia, y un terrorismo que tenía que ver con muertos a espada, que significa intentando la civilización sobrevivir, pero no pudiendo llegar a la pluma, a la espada y a la palabra. Y encontramos una contestación para esto, algo que ya había pasado en algún momento. No obstante, no encontramos en la historia de los maremotos algo tan explícito, tan expuesto como lo narra Ezequiel en el capítulo 31, en el versículo 15 al 18. El Seol se hizo presente por estas latitudes. Más de una vez Jesús me intentó enseñar
de que la muerte existe. Negué esa posibilidad. Como arquero en medio de la plenitud, veía algo alejado eso de mi vida, pero nunca imaginé que el Seol iba a llegar a mi pueblo donde nací. Iban a ser partes de, de casi fosas. ¿Qué es lo que hizo el Seol por estos lugares, según algunos especialistas? Ya Ezequiel lo había profetizado, pero ya algunos teólogos habían estudiado la aproximación del Seol en el contexto teológico en lo que concierne a lo masonérico y cómo golpea a la ciencia teológica y en la vida que es palabra. En Ezequiel se mencionan varias veces el término Sheol. Algunas consideraciones dicen, primeramente, no existe seguridad acerca del origen del término. Según este autor, no habría un nombre para las sábanas, o para los motores, o para el cúmulo de demonios. El origen de la masonería, la francmasonería, todo tipo de dominios, de intentos de dominios de demonios, no tienen origen, deforman, y la deformación hace que el Sheol llegue a las comunidades, a las iglesias, a las naciones, y gracias a la intervención divina es que se puede llegar a estas instancias y decir de que hay una firme voz donde afirman de que están avanzando en el lugar más letal que tuvo la historia de Sudamérica, que es las cordilleras de los Andes. Algunos piensan que se deriva del verbo sha'al, que significa preguntar, según Esdras, el capítulo 5, el versículo 9. Los que revisan y tienen mis archivos neurológicos podrán verificar de que estos poderes no dejaban en ningún momento de preguntar y preguntar obligadamente con propósitos de obtener el hombre interior y vivir el hombre exterior. Estas palabras, según dicen, este significado, derivarían de acadias o letras egipcias. Hemos entendido de que Baal se asentó en Egipto. Hemos entendido de que casi no hubo historia del pueblo africano. Osvaldo, tácticamente, Exoplaneta Osvaldo, se asentó y se los encuentra al pueblo egipto siempre en íntima relación con el exoplaneta Miki. Tal planeta ya va a ser una semana que no está más en el cosmos, mejora la naturaleza de una manera maravillosa. A Dios sea la gloria por la magnanimidad de lo que es la vislumbre de Elohim en el mundo, pero nos encontramos que tenemos que seguir estudiando para no caer en nuevas alianzas con poderes que nos han dejado a preguntas. Una de las etimologías más reciente e interesante es que la letra final, Lamed, sería como una letra auxiliar, de tal manera que la raíz sería Sha'at, estar desierto, devastado, según Job, el capítulo 38 y el versículo 27. Si van a mi neurotecnología, quienes tienen seriamente mis archivos podrán ver de que fue uno de los propósitos que tenía Sheol en estas latitudes. Hay otros que hicieron directamente los videos, verán en el timeline de Twitter, con títulos como Devastados, sabiendo qué es lo que se proponía al Sheol. Invito a estas horas donde la profecía se cumplió a nivel criminológico, donde no hay muchos que hayan sido
preparados para poder enfrentar el derecho penal internacional dado vuelta, a reflexionar de volver a la vida, que significa lo más natural que uno tenga para no continuar, estar desierto, para no estar devastado, para no ser echados del mundo, para no ser no escuchado en los contextos de la mesa de la seriedad, uno de los términos que más les gustaba en preprovidencia a los que ejercían administración de Estado y pública. En conjunto, indicaría que Sheol era para el hebreo una gran pregunta, algo desolado donde no se sabía bien qué iba a pasar. Según este primer ítem, encontramos los términos preguntar, encontramos estar desiertos, devastados, pero no un lugar físico específico de dónde iba a suceder este conjunto de cosas del Sheol. Lamentablemente, nos tocó. Los términos Buenos Aires, Argentina, el espíritu de Elohim y la carne del arte de Yahvé encontró al pueblo en una invasión donde los chileños, chinoides y todo tipo de poder ya habían tomado todo aire puro y el Sheol se asentó. En un segundo término podemos ver en el Antiguo Testamento que el término se usa invariablemente para el lugar de los muertos. No se refiere al infierno ni a la vida más allá. Insto a aquellos que hacen judicialidad, como también a aquellos que hacen otras ciencias, no permitir la promoción de San la Muerte y todo tipo de creencias que tienen que ver con la muerte. Es algo muy, pero muy serio y delicado. Es algo muy, pero muy profundo en el contexto tanto de la teología como de la ley. En el contexto de masonéricos llevan adelante llevaron adelante la preprovidencia y me toca como teólogo explicar qué es teología y qué no, qué puede hacer la sociedad para no caer en sábanas de Sheol y cómo no desviarnos en estos temas donde el masonerismo por inercia intenta entretenernos sin pensar en que esto es un pasado y que estamos ya destinados a un mejor presente. Un tercer punto nos dice que la ubicación del Sheol en las profundidades parecía indicar una relación entre el Sheol y la tumba. Estas tenían por lo general el aspecto de fosas o pozos de una profundidad de varios metros y en su extremo una puerta que daba acceso a la cámara sepulcral. La idea es que el Sheol se encontraba en las profundidades de la tierra, donde los muertos descendían según Salmo 63, 10, 86, 13 y 88, 7. Podemos afirmar con estos versículos, según el punto número 3, de que hubo muchos que fallecieron como el planeta HD, pensando en los hijos de la descendencia. Los versículos indican de que estos individuos pensaban en una corteza de la profundidad de la tierra. Otros indicaban de que tenían acceso a llegar a la posibilidad de una cámara sepulcral, de esa manera descansar tranquilamente sin que lleguen poderes masónicos. Fueron años y años y muchísimos años, milenios y décadas, donde la naturaleza humana esperó estos momentos de renovación total y de reflexión en lo que respecta a cuántos descansaron con la esperanza de no sufrir más el Sheol.
Un punto número 4, el término Sheol no permite aclaración alguna acerca de su naturaleza. Es como inconcluso en algunos momentos, pero los sinónimos que se han utilizado en relación con él precisan el género de existencia que se suponía que había de llevarse en él, como una esencia de inentendimiento. La masonería estuvo toda la vida detrás de las sagradas escrituras, intentando agobiar al hombre, confundir al hombre, llenarlos de demonios, de totalmente demonios. Tanto así dice que el reino de los muertos es llamado Abadón, el lugar de la destrucción, según Job 26:5, 28:22, Salmos 88:12, Proverbios 15:11 y 27:20, y también el país de la oscuridad y el polvo. Cuando uno ve estas palabras según Job 10:21 y 22 y Daniel 12:2, encontramos que hubo una táctica espeluznante y que la naturaleza gemía una para que el pueblo vecino y este país, y ojalá que otros países, se unan en una posibilidad constante de solo naturaleza y rectitud. No es hora de hablar cuánto oro hay debajo de las montañas. Es hora de hablar no más destrucción. Es hora de hablar no más país de la oscuridad. Aquellos que estuvieron en los Andes y durmieron algunas horas, que me han comunicado que piensan que fue totalmente táctico con un propósito de antropofagia, supieron lo que es un país de la oscuridad, supieron lo que es ver polvo en hielo. No es posible volver a tales experiencias. No es posible tener poderes estructurados que ponen Sheol a las naciones y a los pueblos. Un momento maravilloso nos toca vivir, de desprendernos de una vez y para siempre de poderes que nos han agobiado con tantos demonios. Estos términos confirman que la existencia en el Sheol era la réplica negativa de la existencia terrenal, como algo que llegaba sí o sí al individuo y el individuo no sabía cómo volver al estado natural. Aquella existencia era siempre como gris y carecía de dinamismo. No parece envidiable en momento alguno, pero excepto para Job, quien, abrumado por el peso de su desgracia, llega a suspirar por el gran descanso de la morada de los muertos, según Job el capítulo 13, el versículo 17 al 19. De tanto dolor, de tanto ser agobiado por el Sheol. Y el último punto nos dice, uno se pregunta, el punto número 5, uno se pregunta cómo es posible que el Dios fiel abandone a los que depositaron en él su confianza y lo sirvieron. Dios ciertamente librará del Sheol al justo. Quiero invitarlos a reflexionar bien en este concepto. Dios ciertamente librará del Sheol al justo. ¿De qué manera? Tomándolo consigo, dice Salmos 49:16, lo acogerá finalmente en su gloria, dice Salmos 73, y esta liberación se describe con diversas acentuaciones complementarias en la literatura apocalíptica, como resurrección, según Daniel, el capítulo 12 y el versículo 2. Me es grato comunicar que posiblemente el cielo, no soy espiritista, no soy masón, creo en la comunicación divinal del cielo y cómo va cumpliendo lo que juzga. Y según tengo entendido, Mario Olmedo habría no sido trasladado al cielo, sino que su cuerpo permanece en el cementerio por estas latitudes, descansando, pero su espíritu llegó a Elohim. El staff
había comunicado que se encontraba entre los hombres más mansos de la tierra y que superaba a cualquier hombre en materia de un corazón y una mente que buscaba constantemente la paz, sin intención, proclamación o algún acto donde haya participado en lo que concierne a no mantener la naturaleza mansa, humilde y de paz. Creí que era una comunicación del cielo importante, lo escribí en el timeline y esta mañana con alegría recibí la noticia. El espíritu de Mario Olmedo, mi abuelo, estaría en el reino de los cielos, donde el Señor Elohim ha creado un hombre a imagen y semejanza, pero con las características y el espíritu de Mario Olmedo. No soy espiritista, creo en los procesos bíblicos que marcan esa posibilidad natural y incentivo a todos los humanos que viven por estas latitudes e inclusive en el vecino pueblo de Paraguay y aquellos hebreos que han quedado de Daniel, que puedan meditar en estas horas de la mañana, en estas horas de la tarde-noche, tomándolo consigo, lo acogerá finalmente en su gloria, dice Salmo 73, y según Daniel el capítulo 12 y el versículo 2 habla de una resurrección literal, pero según entiendo en todo lo que ha pasado en Providencia, el Señor no es espiritista, el Señor es el Dios que administra todo espíritu. Murió casi en condiciones de homicidio en plena guerra, con diferentes tipos de fármaco, pero ya el cielo tenía su espíritu, ya había dejado las características, el, el staff del cielo, y creo que es una noticia que me embarga de alegría que quería compartir. Si hubo alguien posiblemente que triunfó en el Sheol, es alguien que nunca imaginé, ya que él no fue bautizado en la iglesia donde tuve que pasar un grado. Él no recibió Santa Cena, participó junto de los ritos de Santa Cena, pero no fue parte de tales ritos. Y siempre desde niño se mantuvo al margen de todo lo que iba haciendo y no entendí en muchos casos por qué era que hacía un paso, un metro al costado en lo que respecta a, al desarrollo de las creencias en las cuales creía estar seguro en un 100% que no fallaban. A Dios sea la gloria por estos momentos y ojalá de que encontremos muchos más justos en América y de esa manera, sin espiritismo, tener la plena esperanza que si no hay una resurrección corporal, hay una resurrección de espíritu y lo que nos queda es cuidar nuestro espíritu para que el Señor pueda llenar el cielo de hombres justos y nunca más sufrir el Señor. Que tengan buenas tardes.